Sé que algunos se sorprenderán con el nivel de bolsas que hay y es lo mismo todos los primeros de cada año nuevo. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, maldito sol, a un nuevo video. Sé que me dirán, Gemo, ¿qué está pasando? Tu cara, ¿estás desvelado? Sí, señores, estamos primero del 2020 y la verdad que he dormido 3 horas. Y me dirán, Gemo, entonces ¿por qué estás despierto? Duerme, hermano. No, porque hoy día es el día del Fukubukuro. ¿Qué quiere decir? Todas las tiendas en Japón comienzan a dar sus bolsas sorpresas, ya sea de ropa, tecnología, videojuegos, ojo ahí. Y digamos que sales ganado con la bolsa. Si la bolsa está a $50, $100, hay productos que pueden valer hasta $200, en teoría. Así que hoy día hemos venido para variar a un Mandai para ver si corremos con suerte. Y de repente vamos a hacer una ruta en otras tiendas. Así que vamos. Y miren, aquí están todas las bolsas en la parte exterior. Así que habrá que ver de qué son. Esto creo que es ropa. Ya hemos entrado y este es de Kados de Dragon Ball, si no me equivoco. Es bastante famoso acá, así que venderán bastante. ¿Esto de qué es? Algo de One Piece, no sé exactamente qué es, pero quiero videojuegos. He encontrado unas bolsas aquí de Nintendo DS, ojo, DS, y está 2.000 yenes, quiere decir unos $18. Así que creo que sí podría ser conveniente. Yo creo que este DS nos podemos llevar, ¿ah? ¿Y ahí aquí de qué es? De la PSP. 1.500 yenes, vienen 24 juegos. 24. No está mal. ¿Y PlayStation 4, así algo más moderno habrá? Creo que este de PSP también. Vienen 30 juegos. Acá mi compañero también está queriendo arrasar y está $28. Y aquí está el de PlayStation 4. Está 5.000 yenes. ¿Cuántos vienen? Ese sí es sorpresa, sorpresa. En este de PlayStation 3 sí dice que vienen 15. Pero 15. En ese de PlayStation 4 exactamente no. La gente se está llevando todo en serio. Mira, acá hay otro tipo de bolsas que, por ejemplo, te aseguran que viene el Ghost Recon más otros 2 o 3 juegos, 7.000. Es decir, ya ahí tú ya te arriesgas ya. Aquí, por ejemplo, te dicen que está el Monster Hunter, el Iceborne, el Master Edition, más otros 2 juegos. Y está 7.000, es decir, ya aunque sea te aseguran que hay uno, ya sabes cuál está, aunque sea uno. Acá hay uno de PlayStation 3 que vienen 60 juegos a 5.000 yenes, más barato que lo que compramos anteriormente. Y aquí está un pequeño espacio de la Nintendo 64 a 500 yenes, es decir, $4 más o menos. Y acá hay otra bolsa que está como a $9 así. ¿Dice cuántos vienen? No, parece que vienen 10, ¿no? Sí, 10, vienen 10. Así que más o menos a menos de $1 cada juego. Bueno, vamos a ir a ver en otras tiendas, pero me he decidido llevar este de DS que está a 2.000. Aquí lo de PlayStation 4, no sé, dentro de este Mandai no he visto tantos buenos juegos para la PlayStation 4, así que no sé qué me habrán puesto dentro de esta bolsa, pero hay muchos otros Mandai, así que sería cuestión de seguir buscando. Aún el primero recién empieza, estamos 10 de la mañana aproximadamente, así que podemos ir a rutear. Una locura toda la gente. Ahora vamos a ver dentro. Y dentro del local hay más bolsas sorpresa, pero esta vez de cartas, ¿no? Estamos en la zona de cartas, así que todo es cartas, depende de qué título. Hay de Pokémon, de las cartas Magic, hay de todo. En la zona de videojuegos no hay ninguna bolsa, todas eran las que estaban afuera. Sí, las sacaron. En otros lugares sí que hay de manga, hay de DVD. Se acabó la batería de la GoPro, decía que hay de todo, ¿no? Así que terminamos con esta tienda, vamos a ir a otra a ver si tenemos más suerte. Y si no, regresamos, que hay muchísimas, pero muchísimas bolsas. Ya estamos llegando al otro Mandai. Sé que algunos se sorprenderán con el nivel de bolsas que hay y es lo mismo todos los primeros de cada año nuevo. Es donde más venden esas bolsas sorpresas y muchas tiendas terminan la mitad de vacías, la verdad. Vamos a ver con qué suerte contamos en esta tienda. Bueno, en este Mandai afuera no hay nada a comparación del otro, ojo, y son de la misma cadena, pero vamos a ver adentro. En la entrada hay muchas bolsas que son de figuras y todo eso, pero vamos a ver, lo de videojuegos creo que está en el segundo piso. Estoy dejando de lado el primer piso donde estaban las bolsas ahí al fondo, no sé si logran ver. Ahora vamos a ir al segundo, que es de videojuegos en teoría. Ya estamos aquí, al parecer hay algo de descuento, bastantes descuentos, no nada así importante. Y aquí hay de Famicom, ¿no, mujer Rosa? Sí. Vienen 10. Ah, para la Super Famicom. Y acá de la Famicom normal, ese es de la Super Famicom. ¿Y cuál es el precio? 3.000 yenes y vienen 10 juegos. En el otro lado creo que estaba Más caro. ¿Más caro o más barato? Estaba 1.000 y venían 10 juegos, creo, en el otro lado. Pero nada más, ¿no?
al parecer nada más en este Mandai. Cada Mandai tiene sus descuentos y todo eso. En este no hay muchas bolsas, pero miren, si compras 2 videojuegos te dan $5 de descuento, si compras 6 te dan $30, si compras 10 te hacen $100 de descuento. Para la 3DS, PlayStation 4, para todas las consolas relativamente modernas. Me imagino que a ustedes les llama más la atención las bolsas, pero esas ofertas no están para nada mal. $100 de descuento en 10 juegos está bastante bien. Bueno, como ya vimos, este Mandai no tenía tantos juegos, así que seguiremos la ruta. Y hemos llegado a otro Mandai. Esta vez nos hemos demorado como 20 minutos en estacionar el carro. Acá hay alguien haciendo perrito guardián, acá hay otro haciendo perrito guardián, esperando que alguien salga para poder meter su auto. Acá hay otro. La cosa está terrible. Opa, miren ese carrito. Uf, ha sufrido, mira, mujer sin rostro, ha sufrido un accidente que lo ha parchado todo, pero con estilo. Siempre con estilo. Y con altura. Estamos en el lado de las figuras y bueno, también tienen estas bolsas. Ese es de Sword Art Online, 8.000 yenes. Dios santo, ¿cómo habla? Alrededor de $75 por la figura de Sword Art Online. ¿Cuál te tocará? Ni idea, nunca se sabe. Y aquí también, miren, nos hemos encontrado unas bolsas, pero esta vez de Dragon Ball. Está mujer sin rostro, ¿sabes cuánto está? ¿Cuánto? 4.000 yenes. Ah, 4.000, yo pensé que estaban 1.000 yenes. No. Debe ser, estas sí son figuras de verdad. Miren cuántas hay acá, pero la gente no se las ha llevado, ¿ah? En la gran mayoría de los lugares donde están las bolsas ya no hay nada y acá sí está todo. No le tienen mucha fe a las figuras de Dragon Ball, pero por ejemplo este par está 2.080. Así que a ver el peso, ¿cómo está? Está interesante. Debe haber unas 5 figuras así aproximadamente. Les comento, ya vi toda la tienda y han arrasado. Mucha demora. Vamos a tener que esperar el día de mañana porque mañana vuelven a renovar. Pero el video de hoy día, como habrán visto en el título, es especial Nintendo. Así que como ya agarré una caja de Nintendo DS, que es esta, la mía me costó 2.000 y viene el doble, así que está mismo precio. Voy a agarrar una de 3DS. Y por acá, a ver si me siguen. Por allá he visto de Super Famicom, es decir, de Super Nintendo, y de Game Boy, que no había en otros lados que he ido. La mujer sin rostro acá me ha reservado las cajas. Mujer sin rostro, ponlas ahí como para que vean cómo está. Miren, es un tubo de Mario. Y aquí está. Este es de Super Nintendo. Vienen 10 juegos a 1.000 yenes. Y este es de Game Boy. Game Boy me parece súper raro. Vienen 10 juegos también a 1.000 yenes. Es decir, 100 yenes cada juego. Entonces, sí, va a ser un especial de Nintendo. Si quieren que haya un especial de Sony o un especial de Sega, que es un poquito más rebuscado, pero también tienen que apoyar bastante ese video, no se olviden compartirlo. Y el último que sobró, porque le hemos dejado con uno nomás, también de Game Boy. 10 juegos a 1.000 yenes también. Vamos a llevarnos ese que está ahí, está más entero. Este lo han manoseado, un sucio ha venido a manosearlo acá. Ahora sí nos vamos. Vamos a abrir ahora en este especial de Nintendo de Año Nuevo. A ver qué cosa nos ha tocado, qué cosa buena nos ha tocado. Espero yo que sea algo, santo cielo. Y ya nos vamos a casa como mencionamos, pero me llamó la atención esto. Miren, toda esta caja. ¿Cuánto pesará mujer sin rostro? Miren, no, Doraemon. ¿Qué haces acá, hermano? Te voy a salvar. Está 500 yenes, 400, no, $4 y poquito, ¿no? Un montón de peluches. Un montón de peluches. Y la caja es grande, ¿no? Es enorme. Y llegamos. ¡Buah! Ahora dirán, Genbu, ¿dónde estás? Bueno, para los que me siguen por Instagram o también en comunidad de compartido, estoy en Osaka. Me he metido un viaje bastante largo y las bolsas las he llevado en la maletera del carro y han esperado bastantes horas para ser abiertas. Ya que después de que las compré, casi después del día primero, viajé prácticamente al día siguiente, así que no me dio tiempo de poder abrirlas en mi casa. Pero acá viene bien, hay bastante luz. Por ahí seguro han estado viendo algunas imágenes de las historias que compartí, así que el link de Instagram está abajo. Ahora sí vamos a abrirlas y vamos a empezar, digamos que del más antiguo al más moderno. La 3DS al último, la Game Boy, ¿no? La clásica primero, que son 10 jueguillos, ¿o no? Sí, son 10 jueguillos. Ya lo cortamos, mira cómo está. Ah, vienen bastante. Así bien empaquetaditos. Y sacamos una buena y otra mala. Así es como se ve al principio abriéndolo. El de los dos son bastante comunes, pero yo pensé que esto solamente era el... Como verán en la portada, bueno, ya le corté la cabeza, pero en la portada está el Game Boy. Y acá dice Game Boy, pero no dice Game Boy Cora.
Es decir, Color, no, para ellos, Color. Solamente dice Game Boy, así que yo pensé que iban a ser los títulos más clásicos de la Game Boy, pero acá han salido 2 títulos de Game Boy Color, así que está mezclado con todo. Bueno, como vieron, el primero fue Medabot, el Kabuto Version, el número 4. Es un juego bastante común, una aventurilla así bastante cumplidora. Este de aquí, que se ve todo en japonés, vendría a ser el Duel Monster 4, si no me equivoco. Es decir, es un juego de Yu-Gi-Oh! Así que por ahí les pongo cómo se ve en la portada, no tiene nada que ver acá. Y es un juego también bastante barato. El segundo es, vamos a ver, el Navy Blue. Este es un juego bastante buenillo para la época que tenía. Y sobre todo es que era uno de los pocos juegos de Game Boy en aquel entonces de que podrías jugar con tu compañero. Oh, mira, mujer sin rostro. Donkey Kong. El Donkey Kong de Game Boy también no es caro, pero sí lo he visto a 300 yenes, 400 yenes. De todas maneras, para lo que nos costó la caja, está bastante bien, ya que cada uno ha costado aproximadamente 100 yenes. Así que bueno, está dentro del precio estándar, ¿no? Uno de Xinjiang con la marca acá del dueño. Y Pokémon Silver. Silver. Se parecen, pero no. Es el Silver. Justo con la mujer sin rostro habíamos paseado por acá y los juegos de Pokémon por acá están súper caros, por arriba de los $10. Es decir, un juego de Pokémon suelto, sin caja, te vale todo esto. Así que bueno, al menos en Ciudad Grande está bastante cotizado. El Kirby, que le encanta a la mujer sin rostro. El Amida-kun, que es un juego más para niños. La verdad nunca lo he jugado, por ahí estoy poniendo unas imágenes. El Pokémon Kado para la Game Boy, ya saben, el típico juego de cartas de Pokémon. Y el Pachinko Time. El Pachinko Time, que es como una... Bueno, es un pachinko, pero como más guiado para niños. Bueno, esta bolsita de la Game Boy ha sido... sí, no ha estado tan mal. Ha habido Pokémon, aunque sí se logra encontrar. Es decir, si fuese alguien que vive en ciudad estaría muy agradecido, pero por donde vivo, que es provincia, sí se logra ver todavía sueltos de Pokémon a buen precio. Pero bueno, al menos han tenido esa consideración de no poner juegos que nadie lo jugaría. Ahora vamos a pasar a Super Nintendo. Y bueno, le tocó el turno a la Super Nintendo. Como son varios juegos, ¿cuántos son de 3DS? De 3DS son solo 5 y de DS son como 10. Vamos a abrir esta bolsa, bueno, que ya la he abierto. Uy, no, empezamos mal. Empezamos pésimo. ¿Por qué me lo dan así? Miren. Destruido, ni siquiera logro ver cuál es. Qué feo. Ni siquiera logro ver cuál es. Bueno, los extenderé todos en la mesa para que sea más fácil y más rápido. Bueno, ya extendí todos los juegos aquí de Super Nintendo y fue con engañadita, ¿eh? El primer juego es el Rodaragna, es decir, el Loader Runner, si no me equivoco, que es un juego de plataformas, el típico plataformas con escaleras de sub y baja y todo eso, que no lo veo muy seguido en las tiendas, es decir, no lo veo a 100 yenes, ¿no? El precio que me lo están vendiendo ahora. Debe ser un poco más caro, pero miren el estado, pues. El estado está malísimo, ¿no? Pero después de este ya aparecieron sus joyitas, como verán, el Donkey Kong y el Donkey Kong 2, los dos en muy buen estado. Así que, bueno, viene bien, ¿no? Porque a veces en las tiendas se ven a poco más de 100 yenes, 200 yenes, 300 yenes. Así que, gracias. Después, Dragon Ball también, que son juegos también bastante baratillos. Se agradece porque están en un estado más o menos decente. Está un poco amarillento, ¿no? Ahí el loquito un poquito ha jugado con los juegos, pero bueno. Pero sí, tiene que llegar sus deportivos. Y aquí los voy a enseñar todos juntos mejor. El Soccer Formation. Por acá el Prime Goal, este que es de béisbol, que la verdad nunca lo he jugado ni en pelea de perros. Y el Derby Stallone, que es de caballitos, que les encanta a los japoneses los caballitos. Así que más que nada esos son los 4 deportivos que me han tocado. Y por último, tal vez el mejor, aunque el Donkey Kong 2 me ha gustado muchísimo, pero bueno, de repente por historia un poco más, el Street Fighter 2, para que vean en esta caja. Lo malo es que en la parte de atrás lo han pelado, le han metido su peladiña. Han metido ahí sabroso y lo han dejado así, pero bueno, no ha sido tan malo lo de Super Nintendo. Y hablando de cajas de Super Nintendo, la próxima semana se viene un gran video con el gran David Bosca de Creativo en Japón, así que estén atentos. Ahora sí toca el DS lo estoy abriendo, ¿no? Sí, ya, ok. Ya lo abrí. La caja negra, una bolsa dentro de una bolsa. Esto no vienen sueltos, como verán, de por sí ya para 20 juegos de Nintendo DS. Pues era de locos pensar que estaban sueltos. Vienen cada uno con su respectiva cajilla. Acá vamos a abrirlo. Y bueno, aquí están los juegos de Nintendo DS.
hay títulos, por lo que puedo ver así rápidamente, bastante japoneses. Así que vamos a ver si un caso los puedo explicar, si un caso los he jugado o si los he visto. Bueno, este primero es para niños. Es más, este 5 que ven acá es de que es aconsejable para niños de 5 añitos y es como una calculadora de kanji para que vayan aprendiendo. Después, el Waraka Atama Yuku. Es como ejercicios mentales que tienen que sobrepasar niveles y todo eso, ya sea un caminito, marcar la diferencia o algo así. Después otro de ejercicios para kanjis. Este ya es más conocido. Es más, este jueguito me acuerdo que hace muchos años atrás lo aconsejaban cuando uno estudiaba japonés. Aconsejaban que compraran esto para que puedan ir practicando. Y yo también le aconsejo, es bastante bueno. El siguiente ya puede ser un poco más entretenido y me refiero a este Daigazo, el Brother Band, que es un juego de música, el clásico juego de música, pero al menos este sí le podemos echar unos cuantos minutos, o por qué no horas. El siguiente es el Gigant Battle de One Piece. No lo he jugado tampoco. Los juegos de One Piece salen a millonadas. Creo que salen un juego por año, más o menos. Y el siguiente es este jueguito de acá, el Oyare, que no sé el nombre completo, pero es un juego que se ve bastante y es bastante curioso, aunque ustedes piensen que es basura. No, no es así, no es tanto así. ¿Por qué? Porque este juego es bastante famoso entre las niñas, obviamente, y se interactúa con cartas. Tanto así, hay una presentación con un periférico en donde tú le puedes pasar las cartas, misma tarjeta de crédito cuando compras en las tiendas, y los datos pues de tu personaje aparecen en el mismo juego y se van actualizando. Así que es bastante curioso. Las cartas no solamente interactúan con el juego, sino que interactúan con el arcade. Seguimos con el juego. A la mujer sin duda ya le está doliendo el brazo, que está agarrando ahí, se me olvidó el trípode de la de esa. Vamos a hacerlo un poco más rápido porque todavía faltan, aunque estos son 5 nada más, ¿no? Yo pensé que eran más de 3 de ese Mujer sin rostro. En fin, el siguiente que va un poco, aunque piensen que es de niñas, no es así. Es el Love Plus, que es como una novela visual, es una aventura ahí gráfica de citas. Así es, pero les voy a contar rápidamente la temática. Me dicen en comentarios si les gusta que me adentre más en el videojuego o que solo lo muestre así nada más. Pero este Love Plus, aunque ustedes lo duden y aunque las imágenes parezcan que es así, está guiado para chicos, Mujeres sin Rostro. Así es, está guiado un poco para chicos porque en la temática de este juego es de que tú entras a una preparatoria nueva, eres un chico y tienes interacción con 3 muchachitas. Y poco a poco, mientras se va desenlazando el juego, hablas con ellas, qué sé yo, puede ser, te ven como amigo, claro, siempre en la friendzone, como tú comprenderás. Pero después de jugarlo, una se va a interesar en ti. Una de las 3 chicas, por lo que tú le hables, le respondas o lo que sea, una se va a interesar en ti y digamos que ella te va a decir para ser enamorado, ser novios, todo eso, y ahí empieza la segunda fase del juego. Es así, es bastante interesante. Me dicen si les gustaría que juegue algo así con mi japonés en lectura un poco básico, pero por si acaso los links de los canales donde voy a hacer directo está abajo en la descripción, así que ya saben, seguimos. Y los últimos 3, poco que decir ya. Poco que decir es el Luminous Arc, que es un juego de rol, digamos que bastante táctico, bastante táctico. El Gyakuten Saiban, o más conocido en Estados Unidos o en sus países, creo que es el Ace Attorney, si no me equivoco. Me corrigen en los comentarios si no es así. Y el juego de aventura, conversación sobre este abogado tan famoso de Capcom. Y por último, el Tomodachi Collection sería, ¿no? Porque la traducción sería Tomodachi Correction. Entonces el Tomodachi Collection. Tomodachi Collection. Utiliza los personajes, a los clásicos Mii de la Wii. Y es un parecido a los Sims, si es que mal no recuerdo de lo que he leído. Lo bueno de este juego es de que interactúa tanto la Wii con la Nintendo DS. Así que es un juego bastante curioso. Y acabé ya con los de DS, más o menos la verdad. Y aquí está ya de la 3DS, no se logra ver nada. Así que vamos a sacarlo del tirón. Vamos a ver qué encontramos. ¡Tarán! Bueno, tan. El Mario Party para la 3DS. Comenzamos con este. Después tenemos el Medaroto, el 7, que también se logra ver bastante en las tiendas. Lo he visto hasta en $3, así. Después tenemos el Yokai Watch, el 3, el Tempura, que no lo he jugado este 3. Vamos a ver qué tal. Casi todos son RPG. Miren este.
Este es el Magic, The Labyrinth of Magic, algo así, que si no me equivoco, ustedes sabrán más que yo, también es un manga y es un anime. Y este es el juego, ¿no? Y por último, después de este está el Hero Bank, que se trata de Banco, que es un superhéroe. Este juego es bastante divertido, al menos es un RPG que, digamos, se le puede dedicar algunas cuantas horas. Me gustan sus gráficas, pero definitivamente el número 2 es muchísimo mejor a este primero, al menos desde mi punto de vista. Y bueno, estos fueron todos los juegos de 3DS. Fue más rapidito ya que son juegos que se conocen más. Creo que de todas maneras el mejor o el que lo utilizaríamos más sería Mario. este Mario Party, y por la mujer sin rostro. Ya saben que los RPG más que nada es un poquito más individualista hasta que te juntas con otra persona que también lo está jugando. Si tienen interacción es genial. Y bueno, estos fueron los juegos de este especial de Nintendo. Me faltó Nintendo 64 y la caja de Nintendo 64 estaba ahí, Mujer Sin Rostro, en el Bandai, pero no lo llegamos a comprar porque al principio no tenía pensado que sea esto. Déjenme en los comentarios cuál es su recomendación para hacer este tipo de bolsas o este tipo de cajas. Si les gusta que explique detalladamente de cada juego o solamente una versión más general, ¿no? Ahora lo he hecho un poquito general, hablando un poco de algunos que creo que ustedes no conocían tanto y que son más tirando por el lado japonés. Hasta acá el video de hoy, chicos, espero que les haya gustado. No se olviden que vienen videos de Osaka. He grabado bastante y voy a seguir grabando bastante, así que no se lo pierdan. Y si quieren estar enterados al momento, pues no se olviden seguirme en Instagram. Yo soy Gemu, la que está detrás de... La que está detrás de la cámara de la Mujer Sin Rostro, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.